Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que corren con los lobos. Yo soy Ismena Romero y hoy te traigo una historia que parece de cuento de hadas, pero guarda un misterio profundo. Un castillo, una llave, una puerta prohibida y un hombre con la barba azul, un hombre sospechoso. Esta es una historia que ha viajado por generaciones. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Porque hoy vamos a entrar al castillo de Barba Azul. Ay, ya sabemos que era un hombre poderoso, muy rico, con castillos, tierras, joyas, pero una extraña barba azul. Y aunque era muy poderoso, nadie quería casarse con él. Algo en él le daba miedo, hasta que una joven, por obligación o por curiosidad, aceptó casarse con él. Efecto así como una... Después de la boda, Barba Azul le dijo, puedes ir a donde quieras, pero, menos a esta puertita, menos a abrir esta llave. Y ahí empieza toda la historia de este maravilloso cuento. Así es que vamos a ver qué nos cuenta la doctora Clarisa Pincola Estés del libro Mujeres que corren con los lobos. Como sabemos, siempre el cuento empieza con un capítulo que abre lo que va a venir al cuento. Entonces vamos a leer un poquito de lo que nos habla antes de iniciar el cuento. La persecución del intruso, el comienzo de la iniciación, Barba Azul. En un solo ser humano hay muchos otros seres, todos con sus propios valores, motivos y estratagemas. Ciertas tecnologías psicológicas aconsejan detener a estos seres, contarlos, darles un nombre y ponerles unos arneses hasta obligarlos a avanzar con paso cansino como esclavos vencidos. Pero eso equivale a detener el baile de los destellos salvajes en los ojos de una mujer, y es como detener su relámpago e impedirle despedir chispas. Nuestra tarea no es corromper su belleza natural, sino construir para todos estos seres una campiña salvaje en la que los artistas que haya entre ellos puedan crear sus obras, los amantes puedan amar y los sanadores puedan sanar. Pero ¿qué vamos a hacer con todos estos seres interiores que están locos y con los que siembran la destrucción sin darse cuenta? Hay que dejarles sitio incluso a ellos, pero un sitio en el que se les pueda vigilar. Uno de ellos en particular, el más falso y el más poderoso fugitivo de la psique, requiere nuestra inmediata atención y actuación. Claro, nuestra atención y actuación, pues se trata del depredador natural. Lobas, ¿quiénes de aquí, lobos, se han encontrado con un depredador? Yo creo que todos por nuestra vida hemos pasado por un depredador. Y si bien la causa de una considerable parte de los sufrimientos humanos se puede atribuir a la negligencia, hay también en el interior de la psique un innato aspecto contra natura, una fuerza contraria a la naturaleza. El aspecto contra natura es contrario a lo positivo, es contrario al desarrollo, a la armonía y a lo salvaje. Es un sarcástico y asesino antagonista que llevamos dentro desde que nacemos y cuya misión, por muchos cuidados que nos presten nuestros padres, es la de tratar de convertir todas las encrucijadas en caminos cerrados. Si bien la causa de un considerable parte de los sufrimientos humanos se puede atribuir a la negligencia, hay también en el interior de la psique un innato aspecto contra natura, una fuerza contraria a la naturaleza. El aspecto contra natura es contrario a lo positivo, es contrario al desarrollo, a la armonía y a lo salvaje. Es un sarcástico y asesino antagonista que llevamos dentro desde que nacemos y cuya misión, por muchos cuidados que nos presten nuestros padres, es la de tratar de convertir todas las encrucijadas en caminos cerrados. Este poderoso depredador aparece una y otra vez en los sueños de las mujeres y estalla en el mismo centro de sus planes más espirituales y significativos. Aísla a la mujer de su naturaleza instintiva y una vez cumplido su propósito, la deja insensibilizada y sin fuerzas para mejorar su vida, con las ideas y los sueños tirados a sus pies y privados de aliento. En el cuento de Barba Azul se refiere a eso. En esos estados
en donde las versiones son conocidas de Barba Azul son la francesa y la alemana, pero yo prefiero mi versión literaria en la que se mezcla la francesa y la esclava, como la que me contó mi tía Katy, pronunciado Katy, que vivía en Szibrac, cerca de Domovar, en Hungría. Nuestro grupo de campesinas narradoras de cuentos, el cuento de Barba Azul empieza con una anécdota acerca de alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que había visto la horrible prueba de la muerte de Barba Azul, y así empezaremos aquí. Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a 3 hermanas al mismo tiempo, pero a ellas les daba miedo su extraña barba en tono azulado y se escondían cuando iban a verlas. En un intento de convencerlas, su amabilidad la invitó. Vamos, chicas, vamos a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los 5 se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso, cabalgando, mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor Barba Azul no es tan malo como parece. Regresaron a casa, comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada, lo bien que se le habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las 2 hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba Azul. Pero, en cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día él le dijo: «Tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín, puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, la de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo, pero no utilices la llavecita que tienen estos adornos encima». La esposa contestó: «Me parece muy bien. Haré lo que tú me pidas. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar». Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se lo dijo alegremente: «Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos, menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde». Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía 3 pisos de altura, con 100 puertas en cada sala, y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se dividieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de cada puerta
Estaban las despensas de la cocina, detrás de otra, los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un pasillo se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por la esquina. ¡Oh, prodigio! Vieron una puertecita que se estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Y una de las hermanas gritó: ¡Hermana! ¡Hermana, trae la llave! ¡Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita! Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió. Pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. Hermana, hermana, trae una vela. Encendieron una vela. Contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas como si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de un golpe. ¡Pácatelas! Sacaron la llave de la entrada y se apoyaron la una con la otra, jadeando y llorando y respirando afanosamente. ¡Ay, mamacita! ¡Dios mío, Dios mío! La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. ¡Oh, no! Gritó. Cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió. La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar allí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. ¡Rápido! ¡Dame un poco de crin de caballo!, le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero esta no deja de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó energéticamente. La acercó al calor para chamuscarla, la cubrió con telarañas para restañar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. ¿Qué voy a hacer?, gritó entre sollozos. ¡Ya lo sé! Esconderé la llavecita, la esconderé en el armario de la ropa, cerraré la puerta. Esto es una pesadilla, todo se va a arreglar. Y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente, entró en el castillo y llamó a la esposa. ¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia? Todo ha ido pero muy bien, mi señor. ¿Cómo están mis despensas?, preguntó el esposo con voz de trueno. Muy bien, mi señor. ¿Y los cuartos del dinero?, rugió el esposo. ¿Los cuartos del dinero? No. Nunca han estado mejor, mi señor. O sea que todo está bien, ¿no es cierto, esposo mío? Sí, todo está perfecto. En tal caso, dijo el esposo en voz baja, será mejor que me devuelvas las llaves. Le bastó solo un vistazo para darse cuenta que le faltaba una llave. ¿Dónde está la llave más pequeña? ¿Dónde está la llave más pequeña? Dímelo. No, la he perdido. Sí, la perdí. Salí a pasear a caballo, se me cayó el llavero y debí haberla perdido. No sé cómo la perdí. Se me cayó, no sé. ¿Qué hiciste con ella, mujer? No, es que yo no me acuerdo. No, de verdad, no me acuerdo. No me mientas. Dime, ¿qué hiciste con la llave? El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. Como si quisiera acariciarla, pero en su lugar la agarró por el cabello. ¡Esposa infiel!, gritó.
arrojándola al suelo. «Has estado en la habitación, ¿verdad?». Abrió el armario, el ropero, y vio que la llavecita colocada en el estante superior había manchado de sangre roja todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. «Pues ahora te toca a ti, señora mía», gritó, y llevándola a rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. Ahora bramó. Pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó: «Por favor, te ruego que me permitas serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios». Barba Azul le creyó. Muy bien, te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada». La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que se fueran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. «Hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos?». «No, yo no veo nada en la vasta llanura». A cada momento preguntaba: «Hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos?». «Vemos un torbellino, puede que sea una polvareda». Entretanto, Barba Azul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar: «Hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos?». Barba Azul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron: «Sí, los vemos. Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar al castillo». Barba Azul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. «Vengo a buscarte», rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barba Azul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron a galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barba Azul a salir al parapeto. Se acercaron a él con las espadas desenvainadas, empezaron a dar tajos a diestro y siniestro, lo derribaron al suelo y al final lo mataron. Dejando su sangre y sus despojos para los buitres. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Aquí termina el cuento de Barba Azul, ¿no vas? ¡Ay, qué fuerte! Bien, pues así termina Barba Azul y vámonos con la parte de los arquetipos de Jung, de lo que vamos a encontrar el depredador natural de la psique, ¿no? De lo que nos habla la autora. El desarrollo de una relación con la naturaleza salvaje forma parte esencial de la individuación de las mujeres. Para ello, una mujer tiene que hundirse en la oscuridad, pero sin estar irremediablemente atrapada o capturada ni morir en el camino de ida y de vuelta. De lo interesante que habla aquí nuestra autora es que ese depredador está dentro de nosotras mismas. No lo pone afuera, hasta ahorita no lo ha puesto afuera, lo pone dentro, ¿no? Irte a las profundidades, ¿no? de las oscuridades, hundirnos, pero sin hundirnos demasiado como para perdernos, ¿no? El cuento de Barba Azul gira en torno a este captor, el hombre oscuro que habita en la psique de las mujeres. El depredador innato es una fuerza específica e incontrovertible que hay que frenar y aprenderse de memoria, chicas lobas. Para refrenar al depredador natural de la psique es necesario que las mujeres conserven todas sus facultades instintivas. Entre ellas cabe citar la perspicacia, la intuición, la resistencia y la capacidad de amar con tenacidad. La aguda percepción, la previsión, la agudeza auditiva, la capacidad de cantar por los muertos, de sanar intuitivamente y de cuidar sus propias hogueras creativas. Así es, lobas. En la interpretación psicológica recurrimos a todos los aspectos del cuento de hadas para representar el drama del interior de la psique de una mujer. Barba Azul representa un complejo extremadamente recóndito que acecha en el borde de la vida de todas las mujeres, vigilando y esperando la oportunidad de enfrentarse con ellas. Aunque en la psique de los hombres se puede manifestar de manera parecida o distinta, es un enemigo antiguo y contemporáneo de ambos sexos.
Resulta difícil comprender por entero la fuerza de Barba Azul, pues se trata de algo innato, es decir, inherente a todos los seres humanos desde que nacen y en este sentido carece de origen consciente y sin embargo yo creo que podemos intuir que se desarrolla su naturaleza en la preconsciente de los seres humanos, pues en el cuento de Barba Azul es calificado de un mago frustrado, o sea, podría ser. ¿Cuántos no podemos encontrar en la sociedad? Personas frustradas, artistas frustrados, gente que quieren tomar la vida de los demás porque ellos no pudieron tomar su propia vida. En esta faceta está relacionada con las figuras de otros cuentos de hadas, que se representa como el depredador perverso. Utilizando esta descripción como fragmento arquetípico, lo podemos comparar con lo que sabemos acerca de la brujería frustrada o el frustrado poder espiritual de la mitohistoria. El griego Ícaro voló demasiado cerca del sol y sus alas de cera se derritieron, provocando su caída. El mito de Zuñi, del niño y el águila, habla de un niño que se hubiera convertido en miembro del reino de las águilas de no haberse creído que podía quebrantar las normas de la muerte. Mientras se elevaba al cielo, le arrebataron sus plumas de águila prestadas y se precipitó hacia su perdición. Pues todo esto tiene una gran metáfora, Lobas, porque entre más alto nos acerquemos al sol, más brillemos como el sol, nuestra caída, como la de Ícaro en el cuento griego, también cae, ¿no? La caída hacia la oscuridad, hacia los chakras bajos, ¿no? Así mismo como brillas, así mismo puede ser tu caída. Eso lo cuenta en el mito de Ícaro, que yo no lo había pensado así, pero así es, él voló demasiado alto, quiso tocar el sol, se sintió un dios, siendo humano, que puede ser el ego, que puede ser la soberbia, y su propia caída, y cayó directamente del cielo, se fue hasta el mar, hasta los mundos marinos. Si examinamos todos los leitmotiv, vemos que los depredadores que hay en ellos ansían la superioridad y el poder sobre los demás. Tienen una especie de inflación psicológica por la que pretende ser tan alto y tan grande como lo inefable, que tradicionalmente distribuye y controla las misteriosas fuerzas de la naturaleza, incluyendo los sistemas de la vida y la muerte. En el mito y en el cuento, que en consecuencia del intento de un ser de quebrantar, doblar o alterar el modus operandi de lo inefable, se castiga con una merma de sus facultades en el mundo del misterio y la magia, tal como les ocurre a los aprendices a quienes se le prohíbe practicar, con el solitario exilio de la tierra de los dioses como una pérdida similar de gracia y poder a través de la incapacidad, la mutilación o la muerte. Si logramos ver en Barba Azul al representante interno de todo este mito del proscrito, también podremos comprender la profunda e inexplicable soledad que a veces nos asalta por el hecho de experimentar un constante alejamiento de la rendición. El problema que plantea el cuento de Barba Azul consiste en que, en lugar de conferir poder a la luz de las jóvenes fuerzas femeninas de la psique, el protagonista rebosa de odio y desea matar las luces de la psique. No es difícil distinguir en semejante tumoración maligna a un ser atrapado que quiso en algún momento superar la luz y perdió la gracia por este motivo. De ahí que el exilio se dedique a perseguir implacablemente la luz de los demás. Cabe suponer que todas sus esperanzas se cifran en apoderarse de la suficiente cantidad de almas como para poder crear un estallido de luz que se le permita finalmente disipar sus tinieblas y sanar sus soledades. Aquí se me vino una metáfora de un depredador de la psique que lo pongo afuera, ¿no? Y lo voy a poner adentro para poner el ejemplo. Como saben, yo soy artista y a los artistas pues mucho los buscan los que los quieren representar o los managers. Y siempre he visto que los managers siempre quisieron ser algunos como artistas, como ellos quisieron estar de frente al escenario y por X o Y razón no pudieron. Y algunos, no todos, sin generalizar, pero algunos sí se dedican a tú sí, tú no, a descalificar, no, tu talento no. Ya desde que vas entrando a dar tus documentos, a dar tus papeles, tus fotografías, ellos ya están en un nivel muy alto, un nivel de superioridad, y uno es como un pequeño mortal que viene a pedirles que por favor le den trabajo. Entonces ellos hacen casting, ellos te escogen
Y eso también está dentro de uno, ¿no? Es que te encuentras con ese tipo de personas porque en el fondo no, o sea, tu psique es el estado oscuro de la psique. Entonces es muy fuerte todas estas criaturas que buscan, ¿no?, a las débiles criaturas. Por ejemplo, el Barba Azul se va sobre la hermana menor, porque las dos hermanas mayores tienen un poco más de colmillo y pues sospechan, tiene la barba azul, y la pequeña dice no debe ser tan malo como dicen, se ve que es bueno. Entonces pues como pues siente ese interés por él y pues se convierte en su presa, le pide matrimonio y pues es una mezcla de insensatez, de curiosidad sexual. Ella le dice que sí, pero ¿qué mujer no reconoce este argumento, no? ¿Qué mujer no se siente identificada con este cuento? Las mujeres ingenuas como presas, ¿no? La hermana menor, la menos desarrollada. Muchas de nuestras abuelas, bisabuelas fueron atrapadas por la psique de un depredador. Muchas de nuestras abuelas nunca pudieron decidir, sino simplemente el depredador llegó y se las llevó, las abuelas, bisabuelas. Y aún contemporáneamente también si nuestra psique se queda como ingenua, aniñada, pues te encuentras a un astuto depredador, ¿no? En el sustrato psicológico del cuento se aplica también a la mujer mayor que no ha aprendido nada del proceso. ¿Quién es la mujer mayor? Pues la mamá que las lleva a presentarle al Barba Azul, ¿no? Que no las alerta la mamá, ¿no? Pero estos cuentos didácticos son tan alimenticios porque proporcionan mapas de iniciación para que sea posible completar incluso el trabajo que ha tropezado con algún obstáculo. El cuento de Barba Azul es válido para todas las mujeres, tanto si son jóvenes y están justo empezando a descubrir la existencia del depredador, como si llevan décadas siendo víctimas de su acoso, persecución y se están preparando para la última y decisiva batalla contra él. Así es, tanto si eres joven como si eres una mujer grande, el Barba Azul cuesta mucho trabajo. Prepararte para la última batalla, muchas mujeres pierden la vida porque en el cuarto estaba lleno de huesos. O sea, muchas mujeres que lucharon por salir de ahí, pues hoy ya no están con nosotras, ¿no? Que se encontraron un depredador y no pudieron liberar esa batalla. La hermana menor representa el potencial creativo de la psique y pues psicológicamente las chicas y los chicos están como dormidos y no comprenden que ellos son la presa, ¿no? O sea, la estaba alimentando, la llevaba al castillo, la llevaba a todos los lugares, pero no se daba cuenta que ella era la presa. Y el cuento de Barba Azul nos invita a despertar y educar este centro psíquico, o sea, ponerte alerta, que tengas esta brillante célula en aras de esta educación. La hermana menor accede a casarse con una fuerza que a su juicio es muy elegante. La boda de cuento de hadas, ¿cuántas no hemos caído en la boda de cuentos de hada? Representa la búsqueda de una nueva situación. Sin embargo, la joven esposa se ha engañado. Al principio Barba Azul le daba miedo y ella se mostraba recelosa, pero un pequeño placer en el bosque la indujo a pasar por alto su intuición. Casi todas las mujeres han vivido esta experiencia por lo menos una vez en su vida. Como consecuencia de ello, se convencen de que Barba Azul no es peligroso. Lo justifican, cuántas amigas también que lo justifican, que le dicen, no, él no es celoso, y tú ves a tu amiga que ya nunca más sale, y lo justifican, ¿no? Este error de apreciación es casi habitual en una mujer joven cuyos sistemas de alarma no se han desarrollado. Es como un lobezno huérfano que rueda por el suelo y juega en un claro del bosque, ajeno a la presencia del lince de 40 kilos que se está acercando sigilosamente desde las sombras. Y si se trata de una mujer más madura cuya lejanía de la salvaje apenas le permite prestar atención, pues es también seguir adelante como con una ingenua sonrisa en los labios. Quizás ustedes, lobas, están preguntando si todo esto se podría evitar, ¿no? ¿Podríamos evitar al depredador? Pues una muchacha aprende a ver al depredador a través de las enseñanzas de su madre y de su padre. Si su madre no le enseñó a defenderse, es por eso que es importante hacer protocolos
y llevarse bien con los hijos y platicar con los hijos. Es por eso que es importante hacer un protocolo y que tus hijos no te tengan miedo y que te puedan contar las cosas. El hijo se va a salir, se va a ir a la fiesta, se va a ir al bar, se va a ir, va a encontrarse con barbazules por todas partes, ¿no? Los depredadores están por todas partes, en todos los lugares, hasta en los vendedores de tarjetas de crédito, los jefes en los trabajos, las parejas, que es el más típico, ¿no? Como en el cuento, pero todo el tiempo, ¿no? Entonces, ellos van a ser, si tú les enseñaste una indefensión, o sea, como de, pues el depredador, pues es tu tío, no pasa nada, te está faltando el respeto, no, pero no le falta el respeto a tu tío, aunque él te lo haya faltado. Entonces, es por eso que es importante hacer protocolos. Hace poquito escuchaba a una psicóloga que con su familia, ella tenía protocolos para todo, para tomar, para salir en la noche, qué hacer en caso de algún siniestro, que te sientas mal, que te dieron una bebida en el bar y que te la estás tomando, y qué hacer, qué saber que le puedes llamar a tu familia y que no pasa nada y que ellos te vendrán a ayudar, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos los consejos, pues puedes dejarte arrastrar por fuerzas culturales, por presiones psíquicas. O sea que a pesar del protocolo, pero sí deben de existir, pues te vas a encontrar tarde o temprano con un barba azul. Los adolescentes, dice Clarissa Pinkolas Test, dice, creen que el mundo es bueno siempre, y cuando ellas lo sepan manejar debidamente, me siento algo así como una vieja perra canosa, dice. Siento el deseo de cubrirme los ojos con las patas y suelto un gemido, pues veo cosas que ellas no ven, y sé, sobre todo, si las chicas son obstinadas y enojadizas, que se empeñarán en mantener tratos con el depredador, aunque solo sea una vez antes de despertar sobresaltadas. Así es, nos ponemos en situaciones confusas. Entre los lobos, cuando la hembra deja a las crías para ir a cazar, los pequeños intentan seguirla al exterior de la guarida y bajar con ella por el camino. Entonces les ruge se abalanza sobre ellos y les pega un susto de muerto, y como de, órale, pónganse pilas porque esto está que arde, o sea, no me vengan a seguir porque pueden morir. Como los lobeznos, las mujeres necesitan una iniciación parecida en la que se les enseñe que los mundos interior y exterior no siempre son un lugar placentero. Muchas mujeres ni siquiera han recibido las lecciones básicas que una madre loba le da a sus crías acerca de los depredadores, como por ejemplo, si es amenazador y más grande que tú, huye. Si es más débil, decide qué es lo que quieres hacer. Si está enfermo, déjalo en paz. Si tiene púas, veneno, colmillos o garras afiladas, retrocede y déjalos. O sea, vamos. Bien, lobas, vamos a dejarlo aquí en la página 44. Vamos a checar los ejercicios que quiero que hasta aquí vamos a trabajar. La escritura creativa. Quiero que vamos a hacer este ejercicio que me pareció fenomenal. Imagínate que tú eres la protagonista, pero que no eres rescatada. Escribe, crea un final diferente. Puede ser triste, puede ser justo, sorprendente o esperanzador. ¿Qué hace ella con lo que descubre? ¿Logra salvarse sola? Eso, en el cuento, imagina que la protagonista no es rescatada. Crea un final diferente. Puede ser triste, justo, sorprendedor, esperanzador. ¿Qué hace ella con lo que descubre? ¿Logra salvarse sola? Otra, también, reescribe la historia solamente con 100 palabras. 100 palabras, reescribe la historia con 100 palabras. Eso estaría bonito. Y sobre todo, otra y otra más. Imagina una llave mágica que no puede mentir. Siempre revela la verdad de quien la usa. Escribe una historia corta sobre un personaje que la utiliza y qué consecuencias tiene. Otra vez, imagina una llave mágica que no puede mentir, siempre revela la verdad de quien la usa. Escribe una historia corta sobre un personaje que la utiliza y qué consecuencias tiene. ¿Qué consecuencias tendrá para las mujeres revelar estos hallazgos de estos cadáveres, ¿no?
¿Qué sería? En esta escritura creativa, lobas, vamos a hacer esto, vamos a hacer este final. Y bueno, el cuento sigue, o sea, la parte de lo que nos habla la autora Clarisa Pinkola Estés sigue, pero yo lo voy a dejar aquí en la página 44, porque este cuento la verdad que tiene todavía mucha magia, que nos puede nutrir. Vamos a cerrar hasta aquí con este cuento de Mujeres que corren con los lobos. Lleven su cuaderno de creación espiritual, llévenlo, no lo dejen de hacer. Entonces recuerden, nos quedamos aquí empezando, vamos a empezar la página 45. Entonces nos quedamos aquí, vamos a hacer una pausita, vamos a seguir después en la página 45. Recuerden que este es un espacio de contención, este es su fuego, este es un círculo online para leer juntas el libro Mujeres que corren con los lobos. Tengo un grupo de WhatsApp, si quieres mándame un mensajito y te agrego para que estemos en el grupo, y ahí voy pasando los ejercicios más claros y los vamos contestando entre todos los ejercicios de escritura creativa. Bueno, lobo, gracias por estar aquí, que tu espíritu corra libre y tu palabra vuele alto. Nos vemos hasta la próxima.